ya estamos de vuelta en nuestro último bloque y como lo prometido es deuda, el bloque jurídico ya está aquí junto a nuestro amigo de Juris Maule, Pablo Contreras. Y me vino de perilla porque Pablo, lo bueno es que explica mucho, yo me quedo tranquilita y el día de hoy vamos a hablar sobre herencias y partición. Usted quizás puede sonar algo muy ajeno, algo que quizás no va a necesitar, pero se va a dar cuenta que a medida que vaya avanzando la conversación puede ser más cercano de lo que usted cree. Pero antes le voy a dar la bienvenida a Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buen día, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo ya adelanté herencias y partición. Yo me voy a quedar tranquilita ahora y le voy a dar el pase a usted para que le explique a la gente. Bueno, este es un tema que yo creo que todos de alguna manera vamos a pasar en algún momento por una situación de herencia. O sea, salvo que no tengamos ningún tipo de familiar, es poco probable que en algún momento esto no sea un problema o un tema que haya que tocar en la familia. Ojalá no un problema, ojalá solamente un proceso por el que haya que pasar. Bueno, el tema de la herencia yo quise tocarlo porque es algo que permanentemente a nosotros nos están preguntando, especialmente qué pasa con la propiedad, qué pasa con la casa. Yo creo que todos sabemos lo que es una herencia. En el fondo, de la forma más coloquial para entenderlo, es aquello que nosotros recibimos tras el fallecimiento de un familiar, que comúnmente van a ser nuestros padres porque son de quienes vamos a heredar de manera directa, ¿ya? Jurídicamente, la herencia es un traspaso de derechos y obligaciones desde una persona hacia otra persona o un grupo de personas. Es decir, esta persona que fallece en el mundo propiamente tal, jurídicamente sus obligaciones y sus derechos no desaparecen, sino que se trasladan hacia otra persona u otro grupo de personas. Eso es la herencia en palabra jurídica. Ahora bien, cuando fallece un familiar, evidentemente, y si es una persona cercana, si son nuestros padres, si es nuestro cónyuge, evidentemente no va a ser lo primero que nos vamos a preguntar de cómo resolverlo, pero sí es un tema que tiene que resolverse con el tiempo. ¿Por qué? Porque mucha gente, muchas veces los trámites de herencia suelen postergarlos porque claramente es una situación dolorosa y normalmente se produce en el marco de una situación dolorosa. Pero en el tiempo esto puede traer una serie de problemas si no lo solucionamos. No le estoy diciendo que lo solucionen al día siguiente de que fallece la persona, pero sí en un tiempo prudente, a lo mejor en un rango de un año, ya es prudente que este tema ojalá lo resuelvan, porque si el día de mañana tienen un problema y no hacen trámites como cuáles, o la posesión efectiva, y vamos a explicar qué es lo que es, no tienen facultades para representar a la persona que falleció y por ende, un ejemplo súper práctico, si ustedes tienen una casa, un familiar de ustedes tiene una casa y este familiar fallece y el día de mañana, por ejemplo, esa propiedad está arrendada y ustedes quieren recuperar esa propiedad porque el arrendatario dejó de pagar, no van a poder hacerlo si no tienen la posesión efectiva. O por ejemplo, si la propiedad tiene alguna deuda, por ejemplo, de contribuciones o tiene una deuda de otra naturaleza y le embargan, tampoco van a poder hacer nada si no hacen la posesión efectiva. Entonces, llegamos siempre a la misma conclusión, que es la posesión efectiva. La posesión efectiva es el instrumento legal en virtud del cual las personas que son los herederos de una determinada persona y que ahora los van a representar o suceder, dice la ley, ya son los que legítimamente pueden demostrar frente a terceros que nosotros los representamos. Porque evidentemente cuando muere, por ejemplo, una persona, a lo mejor alguien puede decir, no, pero es que obviamente son sus hijos que nos representan y el cónyuge es el que está vivo. Sí, pero ¿cómo sabe el resto? ¿Cómo saben las instituciones que esos son los hijos? Sí, porque saca un certificado de nacimiento, pero pueden haber más hijos. Incluso pueden haber hijos que estén fuera del matrimonio, de una relación anterior o posterior. O incluso, muchas veces ha pasado que haciendo la posesión efectiva se enteran de que existen otros hijos, un hijo u otros hijos. Inclusive esto no pasa mucho, pero sí pasaba antes de que se enteraran incluso que el cónyuge estaba casado 2 veces, sin haberse divorciado previamente. Eso hoy día es algo muy complejo que ocurra porque los sistemas informáticos evidentemente impiden que una persona se case 2 veces y que además es un delito. Pero antes de estos sistemas informáticos, donde el registro civil tenía todo en línea, era algo que pasaba. Y en consecuencia, si una persona de muy avanzada edad fallece hoy día, podría haber estado casado 2 veces. Entonces, la posesión efectiva es el instrumento donde las personas que están llamados por ley a suceder a esta persona dicen jurídicamente, estas son las personas. ¿Ya? Ahora, la pregunta que lógicamente surge, ¿y quiénes son los herederos de una persona? La ley establece algo que se llaman los órdenes de sucesión. Algo que suena bien abstracto, pero los órdenes de sucesión son básicamente las personas que van a representar, es decir, que van a suceder o heredar a otras, y están establecidos por ley.
¿Y quiénes son estas personas? Evidentemente los primeros llamados son los hijos, ya, junto con el cónyuge. Aquí una explicación bien para que se entienda. Los hijos excluyen a todo otro heredero salvo el cónyuge, ¿ya? Luego, si no están los hijos, van a ser los ascendientes, los padres, pero también concurren con el cónyuge. Aquí hay un tema que es bien interesante, que no ocurre con otro heredero. El cónyuge es una especie de heredero privilegiado, que obtiene más que los otros herederos, claro, y que puede concurrir estando hijos o estando los ascendientes, ¿ya? En ausencia de todos ellos, obviamente es el cónyuge el único heredero. Y en ausencia de cónyuge, ascendiente y descendiente, vamos a empezar a buscar los otros órdenes de sucesión, que son básicamente los familiares más cercanos que tenga la persona. Hermanos, por ejemplo, en caso de ausencia de todas estas personas que nosotros mencionamos. Y en el evento de que tampoco hayan hermanos, pueden ser los sobrinos, pueden ser los sobrinos en segundo grado. Ahí sigue la línea de sucesión. Exacto, el familiar más cercano. Y en ausencia de todo heredero, que es algo no imposible, pero no es algo común, no es que no suceda a nadie. La ley dice que sucederá al fisco, es decir, el Estado. Entonces, en el fondo, una persona siempre va a tener sucesión. Claro. Si no tiene familiares, es el fisco que reclama los bienes, en este caso, de esta persona fallecida. Algo poco común, pero no imposible de que ocurra, ¿ya? Ahora bien, entonces cuando ya tenemos más o menos claro quiénes son los herederos, los llamados a suceder, ¿cuál es la distribución que va a recibir una persona de la herencia? Pongamos el caso más común, una persona con 3 hijos y un cónyuge. ¿Cuánto es lo que le toca a cada uno? Porque siempre esa es la pregunta que siempre nos hacen. Ya, aquí hay que distinguir 2 cosas antes de dar esta respuesta, y esto es súper importante. Lo primero, supongamos que es el papá el que fallece. Si el papá estaba casado o no estaba casado, esa es la primera pregunta que tenemos que hacer, ¿ya? Y la segunda pregunta es que si estaba casado en sociedad conyugal o no estaba casado en sociedad conyugal. Ah, claro. Y la tercera pregunta que tenemos que responder es si los bienes se adquirieron dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo. Pongamos el ejemplo de una casa, ¿ya? Para que esto quede mucho más claro. Y la casa vale 100 millones también, para ponerle un valor y que sea fácil de calcular. Entonces, el primer escenario es que la persona sí estaba casada, ¿ya? Y estaba casada en sociedad conyugal y la propiedad se adquirió dentro de la sociedad conyugal. Este es el escenario más común, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que tienen que tener presente es que esa casa que esta persona adquirió, la mitad de esa casa es de la mujer. Ojo, no por herencia, sino que por el solo hecho de estar casados. Entonces, el 50% de la propiedad pertenece a la mujer antes del fallecimiento del hombre. Pero si el hombre falleciera, lo que él va a heredar no es la casa en su totalidad, sino que la mitad de la casa, porque era dueño solo de la mitad de la casa. Entonces, esta mitad de la casa, que vale 50 millones aproximadamente, si es para colocarle un número, es lo que él va a dejar en sucesión. ¿A quiénes? A la cónyuge y los 3 hijos. Ahora, ¿cómo se reparten en este caso? Lo que la ley dice que el cónyuge es un heredero privilegiado. Y como heredero privilegiado tiene mínimos y tiene un monto determinado. ¿Cuál es el monto determinado? No es que sea plata, sino que un porcentaje. La ley dice que el cónyuge siempre va a recibir 2 veces lo que reciba un heredero, es decir, vale como por 2 herederos, es decir, recibe el doble, ¿ya? Pero si hay muchos hijos, ¿ya? La ley dice que el cónyuge no podrá recibir menos del 25% de la herencia que dejó el marido. Y el otro 75% se reparte entre todos los que quedan. Exacto. Pero ojo, y esto es súper importante, lo que se está repartiendo es la mitad de la casa, no el 100%. Entonces, si tenemos la mitad de la casa y que la casa vale 50 millones, lo que queda de esta mitad, podríamos decir que él tiene el 50% de la casa. Entonces se va a repartir entre 3 herederos más la cónyuge que vale por 2. Entonces, para que ustedes lo puedan sacar fácilmente, es como si hubieran 5 herederos. Entonces, o sea, y básicamente, la cónyuge también va a recibir. Por eso digo que es un heredero privilegiado, ¿ya? Entonces, muy privilegiado. De este 50% lo dividimos entre 5, porque si bien son 4, pero la cónyuge vale 2. Claro. Entonces 5 dividido en 50 nos da 10. ¿Y qué es 10? El 10% de la herencia. Entonces a cada hijo le va a corresponder el 10% de la herencia y la cónyuge, como vale por 2, es 10 por 2, 20%. Entonces la cónyuge tiene un 20% de la casa y el otro 30% entre los hijos. Pero recordemos que la cónyuge tiene el 50% que la adquiría por sociedad conyugal. Entonces, ¿cuánto tiene el cónyuge? Un 70%. Y los hijos un 30%.
Entonces, claro, evidentemente él o la cónyuge sobreviviente son los que más van a obtener dentro al fallecimiento de esta persona. Ahora, tampoco es algo negativo, eso tiene un objetivo. El objetivo es proteger los derechos del cónyuge cuando fallece el otro. Porque imagínate que después estos hijos quieren vender la casa. ¿Ya? Ahí vamos a entrar a cómo se operativiza eso. Pero la cónyuge tiene la posibilidad de, una, oponerse y otra, decir yo me quiero adjudicar la casa. Entonces, si ella se quiere quedar con la casa, tiene que pagar solamente el 30% del valor de la casa porque ya es dueña del 70% del valor de la casa. Entonces, ese fue el objetivo de esta protección legal y que también tiene un trasfondo. Cuando, si es que es el caso más normal, no digo que siempre lo va a hacer, probablemente esta cónyuge también es la mamá de estos 3 niños. Entonces estos 3 niños o estos 3 hijos finalmente igual van a terminar heredando el 100% de la propiedad cuando fallezca la cónyuge y por el orden natural de la vida, puede ser distinto obviamente, es más probable que la mamá fallezca primero que los hijos. Claro, o sea, se supone que es como la regla general en todo caso, pero... Entonces, efectivamente, lo que busca la ley es proteger al cónyuge sobreviviente, pero además respeta de todas formas los derechos de los hijos porque finalmente ellos igualmente van a obtener esta sucesión y van a ser dueños del 100% entre todos los hijos. Pero esa es la forma de repartición legal. Ahora, ¿qué pasa si la cónyuge no se hubiese casado en sociedad conyugal? Ya, o sea, estaban casados, pero en separación de bienes, y el cónyuge adquirió la casa. Bueno, lo que resulta es que el 100% de la casa entra a la repartición, a la herencia. Entonces aquí la operación es exactamente la misma. Lo que se hace es que se toma ese 100%, se divide entre estos 3 herederos más la cónyuge que vale 2, es decir, son 5, 100 dividido en 5 son 20, cada hijo le toca el 20% y a la cónyuge le toca el 40%. Entonces igual va a seguir recibiendo una parte importante, pero ya más reducida porque ya no tiene los gananciales. Y al revés, supongamos el caso de que la propiedad se adquirió fuera del matrimonio, ¿ya? Y están casados, la regla va a ser la misma, ya sea que están casados en sociedad, en separación de bienes, o si la propiedad se adquirió fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque esa propiedad en un 100% va a pasar a la herencia, no hay una distinción en ese sentido, ¿ya? Tampoco, si la propiedad se adquirió antes, el hecho de que hayan estado casados en sociedad conyugal, o en separación de bienes, o en participación en los gananciales, tampoco va a alterar la repartición final. Solo lo altera la sociedad conyugal cuando los bienes se adquieren dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque podríamos habernos casado en los últimos 2 años de vida. Entonces, obviamente, todos los bienes se adquirieron antes. Entonces, eso también es un elemento a tener en consideración. Ya. Entonces, ya tenemos claro que la posesión efectiva es necesaria para poder yo ser heredero. Más o menos tenemos claro cómo se reparten los bienes. Pero ahora bien, siempre esta va a ser la regla, es decir, siempre se va a adquirir de esta forma, y la verdad es que no. Esto es lo que la ley dice cuando no hay testamento. Es decir, esta es la sucesión intestada, es decir, la persona fallece, no dejó ninguna repartición de sus bienes y en razón de ello esa es la forma de repartir. Pero también está la posibilidad, que algo no es tan frecuente, pero cada día es más frecuente. De hecho, mucha gente nos consulta para hacer un testamento y eso tiene un motivo, porque a lo mejor por un tema también de que más allá de que podamos criticar o no si el país crece o somos más ricos o más pobres, es evidente que las personas hoy día son más ricas que hace 50 años. Probablemente hace 50 años no había mucho que dejar para la mayoría de las personas, siempre había personas que sí lo han podido hacer. Entonces, la gente hoy día se preocupa más de cómo repartir sus bienes al momento del fallecimiento que lo que a lo mejor ocurría hace 20, 30, 40 o 50 años más. Además, también hay más información. Antes la gente no tenía la certeza de que era un testamento, ni cómo funcionaba, ni que yo podía hacer un testamento. Entonces, hoy día hay más acceso a la información, los servicios jurídicos también son más accesibles a la población y además la gente tiene más cosas que repartir. Entonces, el testamento hoy día se transforma en un instrumento que es más importante que hace 20 o 30 años. ¿Qué es un testamento? Yo creo que todos más o menos tenemos una noción de lo que es un testamento, que un testamento es básicamente una forma especial en que el testador, es decir, la persona que finalmente termina falleciendo, pero en vida, decide repartir sus bienes. ¿Ya? Es básicamente eso. Existen 2 tipos de testamento, pero nos vamos a enfocar en lo más común y tradicional, que es el testamento que se hace por escritura pública, en una notaría, frente a 3 testigos, que ese es básicamente el requisito. ¿Yo puedo testar lo que quiera y colocar lo que quiera y dejárselo a quien quiera? No.
Aunque quisiéramos. Aunque quisiéramos. En otros países es posible, como en Estados Unidos. Qué pena. En general, en el mundo anglosajón se puede disponer libremente de los bienes. En nuestro país hay ciertas reglas respecto de la distribución. Sí, ¿ya? yo lo sé porque lo consulté alguna vez, como yo no tengo esposo, mi hijo, yo me acuerdo que se lo consulté una vez también, porque no quería que algunos tocaran mis bienes. Ya. A ver, les voy a explicar un poquito este tema, que está relacionado con la repartición que hablábamos anteriormente. La ley señala que tenemos que distinguir dos escenarios. Escenario 1, si hay asignatarios forzosos. Y escenario 2, si no hay asignatarios forzosos. ¿Quiénes son los asignatarios forzosos? Son aquellas personas que por ley, yo, salvo ciertas situaciones muy excepcionales, no puedo privar de sus derechos, de una cuota mínima que señala la ley. ¿Y quiénes son los asignatarios forzosos? Los hijos. Y el cónyuge. Los padres y el cónyuge. Son las personas que yo no puedo privar. Lo que pasa es que los padres no es algo que se hable mucho porque la regla general es que primero fallecen los hijos. Por ende, en pocas ocasiones los hijos van a heredar a sus padres. Generalmente es al revés, pero efectivamente puede ocurrir. Entonces, tenemos que recordar que tanto los padres como los hijos son asignatarios forzosos, pero los hijos excluyen a los padres. Si hay hijos, los padres no reciben. Al revés, si no hay hijos, suceden los padres como asignatarios forzosos y la cónyuge. Entonces, si no existiera ninguna de estas personas, la ley dice que yo puedo disponer libremente de mis bienes. Aunque yo tenga hermanos, tenga sobrinos, tenga el pariente que sea, pues si no tengo ni hijos, ni padres, ni cónyuge vivos, yo puedo dejarle mis bienes a quien yo quiera. ¿Ya? Pero en el caso, y en el fondo de la forma que yo quiero, yo puedo decir, ¿sabes qué? Le voy a dejar a la Fran el 100% de todos mis bienes. Eso. O podría decir, a la Fran Muy le voy bien. a dejar el 20% de mis bienes y el 80%, por ejemplo, lo voy a dejar a la caridad, al hogar de Cristo, por ejemplo. Puedo hacerlo perfectamente. O inclusive decir, voy a dejarle todo a Fran, pero con el objetivo de que con el 100% de mi patrimonio construya una iglesia. Entonces yo le puedo dejar la administración de los bienes, pero con un objetivo. O incluso decir, le dejo mi casa a Fran, pero los 100 millones que tengo en la cuenta, con esos 100 millones tiene que repartirlo a distintas instituciones benéficas. Entonces, y la única forma de que se quede con mi casa es que cumpla mi otra voluntad. Yo no me casaría contigo ni a palo, entonces, no, gracias a Dios, No, ya pues estoy casado. recuerda que estamos hablando del caso de que no hay cónyuge. Ah, de veras. Sí, estamos hablando de de veras. que tú eres una sobrina, por ejemplo. Ay, qué lindo ya. Entonces yo te podría dejar una casa y el resto del bienes tú tendrías que administrarlo y construir una fundación, por ejemplo, para salvar perritos que están en la calle. Esa es más o menos la lógica. Yo puedo se lo puedo dejar a 5 personas, o incluso puedo decir en mi testamento, porque claro, yo puedo hacer mi testamento hoy día y morirme en 50 años, y puede que tú mueras antes que yo. Entonces yo podría instituir distintas personas que se van a reemplazar en caso de ausencia. Por ejemplo, primero se lo dejo a la Fran, pero si Fran fallece antes que yo, Matías va a ser el que va a recibir todo esto. ¿Ya? O sea, hay varias formas de hacerlo, hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas maneras de cumplir dependiendo de cuál sea la intención del testador. ¿Ya? Pero ahora tenemos el otro caso, el caso más común, en que sí hay asignatarios forzosos, sí tengo hijos, sí tengo cónyuge o sí tengo papá, ¿ya? Que es la regla general. Entonces, en ese caso, la ley establece una limitante, en realidad dos limitantes. La primera, de que yo puedo disponer, o sea, no puedo disponer del 50% de mis bienes. El 50% de mis bienes se llama legítima rigurosa, un término súper extraño, pero que básicamente lo que quiere decir ese término es que es algo intocable, ¿ya? Esa mitad va a ir siempre a mis asignatarios forzosos. ¿Y cómo se va a distribuir? De la forma que hablábamos antes. Claro. Es decir, a la cónyuge le va a corresponder 2 veces lo que le corresponde a un hijo y nunca menos de un 25% de ese 50% que yo estoy dejando que me corresponde a mí. Y cuando hablo de 50% me refiero a que de mi 100%, olvidémonos del tema de que yo estoy casado o no estoy casado, de mi 100% de mis bienes, yo la mitad la separo y tengo que dejarla sí o sí a mis asignatarios forzosos. No puedo tocarlo, no puedo distribuirlo, no puedo hacer nada. Respecto del resto, de la otra mitad del 50%, yo lo puedo dividir en dos 25%, que la ley le llama las cuartas, ¿ya? ¿Qué son estos? Son 25% respecto del primero, que se llama la cuarta de mejoras, que yo la puedo distribuir a quien yo quiera, pero debe ser un asignatario forzoso, es decir, a mi cónyuge o a mis hijos. Es decir, yo puedo mejorar a uno de ellos y dejarle un extra, es decir, un 25% más de la herencia que le va a corresponder a esa persona y no tengo que invocar ningún motivo, que yo quiero.
Seguramente va a ser porque tengo más afinidad o porque quiero mejorar a mi cónyuge. Porque se portó mejor mientras yo estaba en vida. Claro, o porque me ayudó al final de mis días, Claro. de distintos motivos. Y hay otro 25% que se denomina cuarta de libre disposición. Es efectivamente yo puedo hacer lo que quiera con ella. Puedo donarla, puedo dejársela a la Fran, puedo dejársela al canal si quiero, o simplemente se puede perder. Incluso yo voy a decir, no se la doy la doy a la caridad, punto. ¿Listo? Ya. O sea, no es que no pueda dejársela a nadie, porque si no se la dejo a nadie, se la el queda, Estado se la lleva el fisco. no, se la quedan los asignatarios forzosos. O sea, si ya. yo no digo nada respecto de eso, se va a repartir junto con los asignatarios forzosos. O sea, 50% se le va a sumar este 25%. ¿Ya? Es más, si yo hago testamento y solamente digo que, por ejemplo, de mis bienes yo quiero que a Fran, en la parte que le toca, le corresponda a mi casa que tengo, no sé, en la playa, le va a tocar la casa en la playa, pero dentro del 100%, pero yo no te mejoré. Y como no te mejoré, lo que va a pasar es que vamos a tener que sacar cuánto vale la herencia y si efectivamente dentro del porcentaje que a ti te toca, te alcanza con la casa, porque podría ser que esa casa sobrepase el porcentaje que tú tienes. Y ahí hay algunas soluciones, que está la acción de reforma del testamento, o derechamente que tú digas, bueno, si hay un alcance una diferencia entre lo que a mí me toca y lo que finalmente me dejaron por testamento, tendrías que pagarle al resto de los herederos esa diferencia. Hay soluciones, ¿ya? Pero ese 25% yo lo puedo disponer libremente, ya sea a familiares, porque no, cuando la ley habla de libre disposición, podría dejárselo a mi cónyuge si quiero, no hay ningún problema. O a cualquier otra persona, aunque no sea familiar. ¿Qué ocurre muchas veces? Que los testadores quieren proteger al cónyuge. Entonces lo que hacen es hacer un testamento y le dejan al cónyuge el 25% de la cuarta de libre disposición, el 25% de la cuarta de mejora, más lo que ya le toca, y si además estaban casados en sociedad conyugal, más lo que le toca por sociedad conyugal. Entonces vamos a hacer un ejercicio súper rápido para entender esta situación. Supongamos que por testamento efectivamente yo mejoré a mi cónyuge en su totalidad, ¿ya? Tenemos claro que el 50% le pertenecía por sociedad conyugal. Del otro 50%, la mitad de eso se reparte, es decir, de ese 50%, un 25% del total de la herencia se va a repartir por la legítima, que se denomina, y los otros 12,5 y 12,5 les toca porque yo se los dejé por cuarta de mejora y por cuarta de libre disposición. ¿Por qué 12,5 y no 25? Porque estamos hablando de la mitad, porque a él le quedaba la mitad de la casa nomás. Si bien es un 100%, pero es la mitad de eso. Entonces, la cónyuge tiene el 50 más el 25 inmediatamente por la cuarta de mejora y libre disposición. Y del resto que queda, que es un 25%, un 5% le corresponde a cada heredero y el 10% que yo la mejoré. O sea, la cónyuge va a recibir en total, déjame sacar la cuenta si no me equivoco, un 85% de la propiedad. Y los herederos, los otros hijos, un 15%. Entonces con eso yo me puedo asegurar de dejar a mi cónyuge que si a mí me pasa algo, ella tenga la totalidad de los bienes. Alguien podría decir, chuta, pero ¿por qué el papá tan egoísta si al final del día son sus hijos también? Sí, pero es que aquí hay muchas cosas que pueden ocurrir en las situaciones de familia. Supongamos que a lo mejor tiene un solo hijo con su señora y tiene 2 hijos de matrimonios anteriores. Y puede que a lo mejor él no tiene afinidad con ellos y por eso quiera mejorar a su cónyuge. Entonces, para asegurar eso, él le deja una mayor cantidad a su cónyuge. Y eso es algo muy común, ¿ya? Porque mucha gente de repente toca la puerta de la oficina y dice, no, es que mi marido tiene otra familia y yo no quiero que toquen. Entonces, no se puede no tocarles. Pero si él sí desea, puede mejorar a uno u otro. O sea, podría mejorar a ella, pero también podría mejorar al otro hijo. Claro, pero eso es una decisión de él en este caso. Exacto, pero normalmente quien va es la otra persona, la que se siente amenazada por esta otra familia. Eso es súper común. Y ahí, bueno, cada uno tendrá que ver cómo tomar esa decisión de la manera más libre posible. Entonces, tenemos claro que hay 2 formas de repartir la herencia. Una es que yo no hice ninguna repartición en vida y simplemente se rige por las reglas que ya conversamos. Y la otra es que yo dejé un testamento donde yo puedo mejorar a cierta persona. También hay una situación bien especial. Esto, aunque suene extraño, me ha pasado bastante en el último tiempo. Hay mucha gente que me ha preguntado y me han encomendado hacer algunos testamentos en este tema. Pongamos el siguiente escenario que se liga mucho con lo que conversamos respecto del cuidado personal y el régimen comunicacional. Supongamos que tenemos 2 papás que viven separados, tenemos una mamá que tiene el cuidado de sus hijos, tenemos un papá que no tiene el cuidado de este hijo, ¿ya? Y tenemos un papá que tiene una muy mala relación con esta familia, que incluso a lo mejor hubo violencia intrafamiliar, un papá con problemas penales, consumo de droga o similares.
Entonces tenemos obviamente una mamá que tiene miedo de que si a ella le pasa algo, por ley este papá no solo va a obtener el cuidado personal del niño, en principio, ¿ya? Sino que además, como estos niños son menores de edad, él va a tener la administración de los bienes, aunque inclusive ellos no hayan estado casados, pueden haber estado totalmente independientes, pero la ley dice que los bienes los va a administrar quien tenga la patria potestad, y por regla general la patria potestad lo tienen ambos padres. Entonces, si falleciera esta mamá, el papá no va a heredar, pero va a administrar los bienes de sus hijos. Entonces, puede tener un legítimo temor esta persona de que esta administración de estos bienes no sea bien hecha. ¿Qué se puede hacer? Justamente se puede hacer un testamento. Y en ese testamento establece el Código Civil que si una persona recibe algo por herencia, la ley, o sea, el testador, la persona que le deja esta herencia, puede establecer condiciones para que esta persona no administre los bienes y se le puede encargar la administración a un tercero, ¿ya? Entonces esta mamá podría hacer lo siguiente, hacer un testamento donde efectivamente diga que todos los bienes son para su hijo, o sea, solo la ley ya lo dice, pero que viene a establecer cláusulas especiales respecto a la administración de los bienes y puede dejar la administración de los bienes, por ejemplo, a un hermano, a su actual pareja. A lo mejor esta persona se casó y va a estar en matrimonio y que también va a ser heredero, pero respecto de los bienes de estos hijos que no son hijos de él, los va a administrar de tercera persona. Entonces yo podría dejárselo a mis papás, a un hermano, a mi actual pareja, etcétera, para que esta persona administre los bienes de mis hijos hasta que cumplan los 18 años, ¿ya? Y además puede dejar una persona que se denomina albacea. El albacea es una persona a la que yo le encargo que mientras se hagan los trámites para la posesión efectiva, y ahí vamos a entrar a detalle qué significa eso, pueda administrar y custodiar los bienes para que nada se pierda y puedan mis hijos, por ejemplo, alimentarse o qué sé yo, mientras hace el trámite. ¿Por qué? Porque cuando hay un testamento, no es como en la posesión efectiva normal, en que yo voy al registro civil y hago un formulario para llenar la posesión efectiva y listo, queda hecha la posesión efectiva. Cuando hay un testamento, la ley exige que se tiene que iniciar un procedimiento judicial de posesión efectiva testamentaria. Es decir, yo tengo que contratar a un abogado, ir al tribunal, abrir ese testamento, si es que fuera un testamento cerrado, y después de una serie de trámites recién se obtiene la posesión efectiva. Entonces, ¿qué se estila hacer? Muchas veces, sí, yo tengo un abogado de confianza, voy a donde ese abogado a pedirle que me haga el testamento y le puedo solicitar a ese mismo abogado o a otro, pero normalmente va a ser el mismo, de que cuando yo fallezca, él actúe como albacea, es decir, custodie los bienes, no es que los va a poder vender, si eso no lo puede hacer. Custodiar se refiere a, por ejemplo, si hay deudas de contribuciones, que paguen las deudas de contribuciones, si hay gente viviendo en la propiedad, arrendando los bienes, que cobre esos arriendos, en el fondo que resguarde la propiedad y que no se pierdan en este caso los dineros, con el objetivo de ayudar a los herederos, pero que van a obtener esta herencia hasta que no se haga la posesión efectiva. Y a ese mismo abogado le encargo de que haga la posesión efectiva. Entonces dejamos como una especie de circuito cerrado en el que el abogado custodia los primeros meses y luego mis hijos los bienes van a ser administrados por un tercero que va a excluir a este padre que a lo mejor no tiene las competencias para hacerlo y que podría dilapidar el dinero de mis hijos. ¿Ve? Se da cuenta entonces, por eso la importancia de contratar a un abogado, porque uno piensa que las cosas son muy simples, pero no. Así que no se case, no tenga hijos, ojalá no, usted, no, pero en este caso, claro, es muy importante porque a veces uno piensa que uno dispone de sus bienes y uno decide a quién dejárselos, pero la regla general no es tan así. Bueno, si tienen dudas, obviamente ahí para que los encuentren. Nos pueden escribir en www.jurismaule.cl, ahí nos pueden encontrar, tanto nuestros medios de contacto. Recomendación, mándenos un WhatsApp, podemos agendar una hora y esta primera entrevista siempre es gratuita. ¿Ve? Así que eso, ahí visiten la página. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, pero te cuento que ya se nos acabó el material, así que nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Perfecto, y siendo las 12:12, nosotros ya finalizamos nuestro matinal. Muchas gracias por su sintonía, por haber estado junto a nosotros. Invitados a continuar con la programación y recuerde que a las 14 se viene el intercambio de láminas. Aquí traiga su álbum, traiga sus láminas, todo en la sala multiuso de nuestra empresa en Tacna 1212. Nos vemos a las 2 también en las noticias. Que estén bien, chao, chao.